La Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador se complace en dar la cordial bienvenida a la capacitación denominada Citación por la Prensa y Debido Proceso, análisis de la sentencia número 2791-17-EP/23. Saludamos la presencia de la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial, abogado Juan Felipe Hidrobo Romo, experto constitucional jurisdiccional 2 en la Corte Constitucional del Ecuador. Señoras y señores directores nacionales, coordinadores regionales, directores provinciales y coordinadores provinciales de la Defensoría Pública, miembros de la red complementaria a la defensa jurídica pública, estudiantes de las distintas universidades del país, compañeras y compañeros defensores públicos, señoras y señores, sean todos bienvenidos. Para dar la bienvenida e inaugurar la presente jornada de capacitación, recibimos a la magíster Tania Torres, directora de la Escuela Defensorial. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días con todas y todos. Nuevamente, para mí un gusto estar presentando un nuevo evento de la Escuela Defensorial, siempre con esa demanda tan importante de participantes que tenemos. Ya llegamos a cerca de las 200 personas en esta sala virtual, así que muchas gracias una vez más por estar pendiente de nuestros espacios de formación. Decirles pues que en esta ocasión, como ustedes saben, tenemos algunas sentencias de la Corte Constitucional que es importante conocerlas, jurisprudencia que tenemos que aplicarlas, sobre todo en el trabajo que realizamos como defensores públicos o como miembros de esta red que nosotros conocemos como red complementaria a la defensa jurídica pública, que principalmente pues la integran nuestros consultorios jurídicos gratuitos. Agradecer a la Corte Constitucional a través de Juan Felipe por estar presente en este espacio. Les aseguro pues que tendrán un evento académico muy importante que creo que va a ser trascendental para nuestro aprendizaje y nuestra práctica profesional diaria. Así que sin más, damos la bienvenida a todos. Adelante, por favor, Dani. Continuemos. Recordamos a los asistentes las siguientes indicaciones: mantener encendidas sus cámaras, silenciar los micrófonos, identificarse con nombres y apellidos, registrar su asistencia mediante el link que se enviará los 20 últimos minutos de esta jornada académica. Reiteramos que el link es el único medio oficial de asistencia y que no se debe usar el chat para registro. Asimismo, se informa que a través del chat de Zoom se recibirán las preguntas para el expositor que serán leídas y contestadas al término de esta exposición, o a su vez estará disponible la posibilidad de levantar la mano virtual del Zoom para realizar preguntas de manera directa. A continuación, damos la bienvenida a Juan Felipe Hidrobo Romo. Él es abogado summa cum laude con su especialización en Derechos Humanos por la Universidad San Francisco de Quito. Se encuentra cursando la maestría de Derecho Internacional en el Conflicto Armado, Derecho Internacional y Diplomacia por la para la Paz y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional y la Investigación. Posee varias publicaciones de capítulos de libro y artículos en revistas especializadas en temas relacionados con derecho internacional humanitario, derechos humanos y derechos de los desastres. Actualmente se desempeña como experto constitucional jurisdiccional 2 en la Corte Constitucional del Ecuador. De esta manera recibimos al ponente del día de hoy, quien tendrá 1 hora con 30 minutos para su exposición. Bienvenido. Muchísimas gracias por la presentación. Buenos días con todos. Es para mí un gusto enorme compartir este espacio con ustedes. Estoy seguro de que va a ser muy enriquecedor para todos al final de este día. Nada, en un momento voy a compartir mi pantalla, compartirles una presentación con ustedes, pero antes quisiera, solo para que se queden con la idea en la mente, contarles un poquito sobre el caso que vamos a discutir hoy. Contarles los hechos, dejarles en la mente el tema de, ¿había un tema de injusticia atrás o no? Y después vamos a ver qué es lo que dijo la Corte al respecto y cómo resolvió este caso concreto. Entonces, bueno, les cuento nada más como forma de historia, qué es lo que pasó en este caso que va a guiar toda la discusión de hoy. Resulta que una persona tenía su hermano, su mamá, y su hermano tenía un par de hijos. Su esposa ya había fallecido, por lo tanto solo estaba él con sus hijos, y él se enferma, ¿sí? Ellos vivían en una casa de propiedad de él y para conseguir un poco más de recursos le encarga a su hermana
a que arriende esta casa, sea a cargo de este inmueble y genere la mayor cantidad de recursos posible. ¿Sí? Resulta que la hermana del señor se hace cargo de la casa, empieza a arrendarla, empieza a generar ciertos recursos. Y mientras esto ocurría, fallece el hermano, el dueño de la casa. ¿Sí? Fallece, se quedan solos sus hijos y ellos pasan a cuidado de su abuela. ¿Sí? La mamá del señor y la señora. ¿Qué pasa mientras tanto? Que la señora que arrendaba esta casa empieza a vivir en la casa de su difunto hermano. ¿Sí? Y empieza a pasar el tiempo. Mientras tanto, los niños dicen que mientras vivían con su abuela, al inicio todavía recibían ciertos cánones de arrendamiento que les rendía el inmueble que era en ese momento de su padre, ¿cierto? Y que tenían algún tipo de contacto con su tía. Llegó un punto en el que ya simplemente dejaron de recibir primero los cánones de arrendamiento y segundo, dejaron de recibir noticias de su tía. Sí, simplemente se quedaron ellos pequeños, con su abuela. ¿Qué pasó? Que 20 años después, o algún tiempo similar, uno de los hijos de este señor que murió se enteró que existía una sentencia que declaraba la prescripción adquisitiva de dominio de este inmueble que era de su padre a favor de su tía. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? La tía durante todo este tiempo estaba habitando la casa, en algún punto presentó una acción para que se declare la prescripción adquisitiva de dominio a su favor. Ella declaró que no conocía si su difunto hermano tenía herederos o no, simplemente lo dijo. No hubo ningún esfuerzo para averiguar si eso era cierto o no. Y el juez simplemente tomó en cuenta esa declaración juramentada y declaró la prescripción adquisitiva de dominio en favor de la señora. Sí. Años después, este señor, el hijo el heredero, en este caso, quien debía asumir la propiedad de este inmueble, claro, se entera de que la casa ya no es suya. Él apenas estaba cumpliendo su mayoría de edad, y acude a una unidad judicial. Es decir, pone escritos dentro de este proceso que ya había terminado muchísimos años atrás y dice, oigan, yo nunca me enteré de qué pasó aquí. Nunca me citaron, nunca pudimos defendernos, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? El juez dice, o sea, ya ha pasado el tiempo, no hay nada que hacer aquí, la citación se realizó por la prensa y eso es lo que correspondía. Entonces, esos son un poco los hechos que llevaron a la corte a admitir primero y luego resolver este caso ya en la fase de sustanciación. Para contarles un poco más de qué es lo que pasó después, vamos primero a revisar un poco de los conceptos básicos en cuanto a qué es lo que decía la ley en ese momento. Este caso se resuelve bajo eh, Código de Procedimiento Civil, CPC. Y luego vamos a ver qué es lo que la Corte desarrolló como estándares específicos en cuanto a la citación por la prensa y el debido proceso. Para eso les comparto este momento mi pantalla. Por favor, confírmenme cuando puedan verlo ya en modo presentación. Listo. Perfecto, sí, sí se ve. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, con eso empezamos este espacio de hoy, que como ya les anticiparon, va titulado con el nombre que lleva esta sentencia, que es citación por la prensa y debido proceso. Y esto surge a partir del caso que les conté hace un momento, que va asignado con el número 2791-17/23. Antes de entrar al tema de los estándares de grabación, que tiene que ver con qué es lo que exigía la legislación en su momento con el CPC y qué es lo que exige actualmente con el COGEP. Porque si bien la Corte resuelve este caso con base en el CPC, que era la norma aplicable en el proceso de origen,
La Corte es clara al indicar que los estándares desarrollados aplican siempre. Es decir, en la actualidad también aplican con COGEP. ¿Sí? El CPC en su momento, en su artículo 82, preveía la posibilidad de la citación por la prensa. ¿Pero para quién? Como ven ustedes ahí resaltado, para las personas cuya individualidad o residencia sea imposible determinar. ¿Sí? Ahí surgía la duda y lo vamos a ver después, porque la pregunta es, ¿cuándo es imposible determinar la individualidad o residencia del demandado? Ese es la primer tema un poco abierto que nos dejaba la norma. Y una segunda parte importante que tenía el CPC es que era clarísimo al indicar que la afirmación de que es imposible determinar la individualidad o residencia de quien deba ser citado debe hacerse al menos bajo juramento, ¿sí? En este caso, la parte actora. Y como ven ustedes, parece que no hay mucho más. O sea, el CPC tenía estos estándares muy básicos, mínimos, y hasta ahí. Entonces, justamente por la falta de regulación del tema al respecto, es que la Corte tuvo que, como lo vamos a ver después, tomar un rol un poquito más protagónico e ir un poco más allá de la norma. ¿Sí? Veamos cuáles son las actualizaciones que tiene el COGEP, que ya desarrolla un poco más la cuestión. El COGEP actualmente en su artículo 56 igualmente prevé la posibilidad de la citación por la prensa y tiene los siguientes estándares. Primero, debe existir una declaración de que es imposible determinar ya sea la individualidad, el domicilio o residencia del demandado. Y aquí sí, como ven ustedes y de la mano con los presentes de la Corte, va más allá el COGEP, ya que exige que se hayan efectuado todas las diligencias necesarias para tratar de ubicar a la parte demandada. ¿Sí? Y da ejemplos. Lo que nos dice el COGEP es que se pueden acudir a registros de público acceso y demás. ¿Sí? De ahí, de igual forma como lo hacía el CPC, exige que la declaración de no conocer el domicilio y o individualidad del demandado, así como haber realizado todas las gestiones para averiguarlo, debe hacerse bajo juramento. ¿Sí? Y nos da un requisito ya específico que nos va a servir para asegurar, digamos, eh, que se realice un paso adicional en casos muy específicos que tiene que ver cuando las personas salen del país, ¿sí? Y por eso es que el COGEP habla de que se debe necesariamente adjuntar la certificación de la Autoridad Rectora de Movilidad Humana, ¿sí? Que tiene que ver con el registro de entrada y salida del país. Porque existen casos en los cuales, o sea, personas salen del país y en esos casos evidentemente va a ser imposible que se enteren si existe una citación por la prensa en un medio de difusión únicamente local dentro de Ecuador. Vamos a ver después que esto no necesariamente supone una garantía, porque como ustedes saben, Ecuador, por sus características de movilidad humana, existen muchos casos en los cuales las personas tanto entran como salen no por la vía regular, ¿sí? Y cuando eso sucede, no existen registros. Y cuando no existen registros, surgen complicaciones adicionales porque puede que una persona, es decir, llegó regularmente hasta México o algún país de Centroamérica y después, por ejemplo, fue a Estados Unidos y demás. Entonces, si se realiza una citación, por ejemplo, en, con apoyo de las embajadas o los consulados de esos estados, no va a tener ningún efecto útil. ¿Sí? De igual forma, pueden existir casos, vamos a ver, en los cuales una persona salga desde Ecuador, inclusive por la vía no regular. Entonces, en esos casos no va a existir ningún registro formal de su salida del país y eso se va a complicar. En todo caso, ayuda, existe un requisito más que ya nos prevé el COGEP, ¿sí? Y lo que dice claramente esta norma es que el juzgador no admitirá la solicitud de la citación por la prensa, se refiere, sin el cumplimiento de esa condición. Entonces, vemos que existió y aquí un pequeño salto en cuanto a la legislación.
regreso un ratito al CPC. Únicamente nos decía el CPC que vale la citación por la prensa. ¿Cuándo? Cuando es imposible determinar la individualidad o residencia de la persona demandada. No nos dice qué es lo que se tiene que hacer, ni cuándo es imposible determinar la individualidad o residencia de esta persona. Y también nos dice, en segundo lugar, que la afirmación de que es imposible determinar la individualidad o residencia de quien debe ser citado se debe hacer bajo juramento. Eso es lo que nos decía únicamente el CPC. Vemos después que en el COGEP ya tenemos algunos pasitos más allá, ya que nos dice que se debe incluir dentro de esta declaración juramentada que se han efectuado todas las diligencias necesarias para ubicar al demandado, tanto su domicilio o residencia o su individualidad. Vamos a ver que hay distintos casos. ¿Sí? Y para eso nos da ejemplos como la posibilidad de entrar a registros de público acceso. Nos da un requisito obligatorio, que es obtener la certificación de la Autoridad Rectora de Movilidad Humana. Y también nos dice que sin el cumplimiento de estos requisitos, simplemente el juez no debe dar paso a la citación por la prensa. Eso es lo que teníamos en la legislación en su momento bajo CPC y lo que tenemos actualmente bajo COGEP. Antes de continuar, tal vez es una pregunta concreta, tengo una mano levantada. Soy el doctor Brian Palma. ¿Cómo está, mi estimado? Buenos días. ¿Cómo está? Buen día. ¿Me escucha? ¿Cómo le va? Buenos días. Disculpe que le alcé la mano, me entró la inquietud sobre el tema de ingreso y salida que se está hablando del país. Quería hacerle una consulta sobre eso. Un amigo argentino entró al Ecuador, a lo que él cumple su tiempo normal aquí, él se va a su país, Argentina, pero en migración le detienen y le dicen que tiene una multa de $230 porque se excedió en los días aquí en el Ecuador de los 180 días que le da la ley. Entonces, quería saber sobre eso. O sea, ¿qué tiempo es lo que un extranjero podría quedarse, por ejemplo, un argentino, podría quedarse en el Ecuador? O sea, porque dice que supuestamente se pasó de los 180 días y le estaban cobrando una multa de $230. Ok, bueno, si bien no tiene una relación directa con el tema de citación, entiendo que para el tema depende de, primero, si es un estado que requiere visa para ingresar a Ecuador, en caso de que no, dependerá de los tratados internacionales y la legislación que mantengan, va a depender del estado. Y normalmente cuando alguien ingresa al país, tiene se le indica que tiene una cantidad máxima de tiempo que puede permanecer ahí, si puede trabajar o no, dependiendo de la forma en la que ingrese, pero en todo caso no tiene una relación directa con el tema de citación por la prensa. Tal vez podemos ir con abogado Saúl López y luego continuamos y después podemos regresar al tema. Buenos días, mi estimado doctor. Una consulta. Para citar a audiencia de revisión de medidas en tema de alimentos, cuando el demandado, a pesar de ser citado en un juicio de alimentos, no ha comparecido con abogado, el proceso continúa porque se le fija una pensión en rebeldía, ¿no es cierto? Pero al hacer la liquidación para sacar la boleta de apremio, tiene que hacerse una liquidación, llamarse nuevamente a audiencia y citar al demandado con la liquidación para que concurra a la audiencia o proponga una fórmula de pago. Pero se desconoce el domicilio del demandado, en este caso del obligado, por cuanto nunca compareció con abogado al juicio. ¿Cómo si operaría ahí la citación por medio de la prensa? Gracias por la pregunta. ¿Se puede? Vamos a ver los casos. Ahora, lo importante es aquí que se agoten todos los mecanismos previos para asegurarnos de que es imposible conocer el domicilio del demandado. Y vamos a ver casos específicos posteriormente. Pero gracias por la pregunta. Podemos ir con una última de Lenin Fuentes y con eso continuamos ya hacia el análisis de los casos de la Corte.
Buenos días, muchas gracias. La consulta es la siguiente. Bueno, no es un caso mío específicamente, pero es de un colega en este caso, abogado particular, quien me comentó o me pidió un tipo de guía frente a un hecho. Él presenta la demanda, el colega presenta la demanda informando dentro del texto mismo que es imposible determinar el domicilio del demandado. Es una acción civil. Más adjunta todas los oficios o certificaciones de entes públicos donde no hay información del ciudadano. Y él en la demanda pues solicita que bajo estas consideraciones, adjunta las negativas de las instituciones del sector público sobre la información del demandado, para que el juez, una vez que califica la demanda, pueda disponer que se oficie a estos entes para obtener dicha información y justamente identificar si en alguna de estas instituciones públicas hay información del mismo para poder determinar o singularizar su domicilio y poder solicitar que se lo cite en ese lugar. Más el caso es que el juez le manda a completar la demanda, ¿sí? Manifestando que no hay un domicilio. Entonces es algo raro porque le dice no determina el domicilio, le manda a completar la demanda, el colega aclara la demanda, le manifiesta que efectivamente de las certificaciones o las negativas de las instituciones públicas que adjunta es porque justamente no tiene el conocimiento del domicilio o el último domicilio donde tenía esta persona, y es por eso mismo que solicita a la Administración de Justicia la colaboración para obtener información de los entes públicos y lograr determinar si es que en alguna de CNT, registro de la propiedad, catastros y demás instituciones hay alguna información de este ciudadano para poder solicitar al juez que se le autorice la citación en ese lugar. De Entiendo. ello, pues, le niega el juez y hoy, bueno, hay una apelación, presentaron una apelación por el tema de que le dicen que no completó, que no dio cumplimiento a esta disposición judicial. Entonces, desde mi perspectiva, creo y considero que no debió haber sido o no era el accionar del juzgador, porque pudo haber calificado la demanda o que se oficie a estas instituciones para obtener la información, y si no se obtenía la información, pasar con el siguiente paso, que sería la declaración a través del artículo 56, que es lo que estamos observando del COGEP, para determinar si es que salió o no salió en su defecto del país, para que luego se dé la declaración y justamente se dé la publicación por la prensa. Pero ahora eso está en apelación, entonces no sé por qué hay este criterio judicial de negar las acciones bajo esta perspectiva nada más. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por la pregunta, es excelente y es un tema que lo tenía previsto. Les adelanto que estos son escenarios que de hecho se dan. ¿Qué es lo que ha dicho la Corte al respecto? Es que, a ver, lo que le compete al actor es realizar todas las diligencias posibles, entrar a los registros públicos y demás. Y si no hay ningún tipo de información ahí, puede también apoyarse en el juez. Por ejemplo, en el caso que les conté, del cual versa la sentencia que estamos analizando en este espacio, no se conocía la individualidad de los posibles herederos de la persona fallecida. Sí, el dueño del inmueble frente al cual la señora, que era actora del proceso, buscaba la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Cuál es la institución que podía tener esta información sobre los herederos y demás? Ejemplo, registro civil. Ahora, para un particular es difícil ir al registro civil y decirme, preguntarle simplemente, dígame, si tal persona que es, no sé, dueña de tal inmueble tiene tales hijos, ta. Tal vez no le van a dar esa información. Eso quizás, si bien es una institución pública, no es un registro tan de público acceso. Entonces, lo que ha dicho la Corte en esos casos, y lo vamos a ver ya con detenimiento luego cuál es el estándar, es que el actor puede apoyarse en el juez. Puede indicarle que tal vez se podría conocer sobre la individualidad o domicilio o residencia del demandado si se acude a a determinado registro, sea público o privado, frente al cual no se pudo tener acceso. ¿Para qué? Para que sea el juez el que le disponga a esta institución pública, en algunos casos podría ser privada también, que dé tal información para que dentro del proceso se pueda identificar a la parte demandada y se le pueda citar debidamente. Entonces, entiendo el caso que me comentó y es justo uno
de los supuestos que analiza la Corte dentro de su sentencia y que lo vamos a ver en un minuto. Y con esto creo que puedo avanzar. Básicamente esto es lo que nos decía la legislación en su momento bajo CPC y lo que nos dice actualmente bajo COGEP. Vemos que hay ciertos pasos adicionales que ya ha previsto el COGEP y con esto podemos ya entrar a los casos concretos y a los estándares que ha desarrollado la Corte para que se lleve a cabo la citación por la prensa. ¿Qué es lo que dice la Corte Constitucional? Básicamente la Corte, en el caso 2791, 17P/23, recopiló todos los precedentes que existían, tanto de la actual conformación de la Corte como de conformaciones pasadas, en cuanto a la citación por la prensa. Y los compiló dentro de este, tiene más o menos la estructura de un test de 4 partes que deben siempre verificarse para el momento en el cual se busca la citación por la prensa. Leámoslo completo y después lo analizamos uno por uno a los requisitos y después vamos a los casos concretos porque dentro de este test van a ver que se prevé la posibilidad de que existan muchas opciones. Sí, casos en los que no se identifica el domicilio, casos en los que no se identifica la individualidad del demandado, casos en los que se busca citar a una persona frente a la cual la citación por la prensa no sería eficaz, como una persona analfabeta, por ejemplo, etcétera, ¿sí? Entonces, dentro de este test que está en la sentencia 2791 17P/23, están recopilados todos los precedentes que ya tenía la Corte Constitucional frente a este tema, ¿sí? Entonces, lo que dice es lo siguiente. En aquellos casos en los que el actor de un proceso judicial alegare desconocer la individualidad de la parte demandada y o su lugar de domicilio o residencia, los jueces y juezas, para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa como garantía del derecho al debido proceso, de forma previa a disponer la citación por la prensa, deben verificar el cumplimiento de los siguientes elementos fundamentales que configuran los estándares aceptados para que proceda la citación por la prensa en cualquier proceso judicial. Acuérdense, cualquier proceso judicial puede ser bajo CPC todavía, si les queda alguno, o bajo COGEP. ¿Sí? Requisito número 1 que debe verificar el juez: que la declaración bajo juramento no es suficiente señalar que se desconoce la individualidad y o el domicilio o residencia de la parte demandada, sino que es imposible determinar. ¿Sí? Entonces, la parte actora no debe únicamente en su declaración juramentada decir, no conozco el domicilio de tal persona, no conozco si esta persona tiene herederos, sino que debe decir que le ha sido imposible determinar el domicilio o residencia de esta persona, o por ejemplo, le ha sido imposible determinar la individualidad del demandado porque no sabe si la persona tenía o no herederos. ¿Sí? Segundo, la Corte ha indicado que esta declaración juramentada no necesita de solemnidad alguna para entenderla como válida, pues basta que el actor lo señale en la demanda para que genere su responsabilidad. Es decir, para que se encuentre obligado dentro de esta declaración juramentada, para que éste tenga su peso jurídico, no es necesario que el actor lo notarice, que haga ningún tipo de gestión adicional, simplemente si lo pone en la demanda, se entenderá como ya una declaración juramentada. Y eso es suficiente. ¿Sí? En tercer lugar, lo que debe exigir el juez es que el actor ya haya realizado todas las gestiones razonables de acuerdo con las particularidades del caso, además de aquellas exigidas expresamente por la ley para determinar, 1, la individualidad y 2, el domicilio o residencia de la parte demandada y demostrarlo dentro del proceso. Ante la imposibilidad justificada y comunicada de que el actor pueda acceder a tal información, el propio juez debe solicitar a las instituciones públicas o privadas la entrega de información útil para identificar la individualidad y o el domicilio o residencia de la parte demandada. Entonces, aquí en este punto 3 está el corazón de la sentencia. ¿Qué es lo que debe ver el juez al final? Pasamos de la declaración juramentada de que ha sido imposible determinar la individualidad y o domicilio de la parte demandada, pero lo que tiene que ver el juez es que se hayan realizado todas las gestiones razonables, dependiendo del caso. ¿Y por qué va a depender del caso? En el caso que les contaba de la sentencia que estamos por analizar, ¿qué es lo que no conocía supuestamente la señora que buscaba la prescripción adquisitiva de dominio?
no conocía supuestamente si su hermano tenía o no herederos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál habría sido una gestión razonable, por ejemplo, para determinar si él tenía o no herederos? Acudir al registro civil, ciertamente. Entonces, si es un tema que tiene que ver con esto, lo que le va a exigir el juez es, oiga, aquí lo razonable sería que usted vaya al registro civil y pida tal información, pero no le va a mandar, no sé, se me ocurre a la Contraloría General del Estado a que busque este tipo de información, porque no va a existir ahí, ¿cierto? Es decir, no se deben agotar no se debe ir a toda institución pública posible. Se deben ir a aquellas, primero, aquellas básicas, ciertamente, que, por ejemplo, para temas de domicilio, como es frecuente, temas de telefonía, empresa eléctrica y demás, esas suelen ser de cajón, pero ya dependiendo de las particularidades del caso, puede ser o no razonable acudir a cierta entidad y no a otras. Tampoco el juez debe ser irrazonable y exigirle a la persona que busca la citación por la prensa que acuda a todas las instituciones públicas del país, ¿cierto? Entonces, lo que tiene que ver básicamente el juez es que, bueno, se hayan cumplido todas estas gestiones razonables dependiendo del caso. Y dos, todas también estas gestiones que exige la ley sí o sí. Ejemplo, yo les ponía en el COGEP que nos exige este certificado de movimiento migratorio para ver si la persona ha salido del país. Esa, independientemente del caso que sea, es un requisito legal que va a aplicar en todos los casos en los cuales se busque la citación por la prensa, por tanto, ese tiene que cumplirse sí o sí. ¿Sí? Y justamente de la mano con la pregunta que respondí hace un momento, pueden existir casos en los cuales el actor justifique y le comunique al juez que no ha podido acceder a cierto registro público-privado. Digamos, en este caso, fui al registro civil para ver si tenía herederos tal persona, no me quisieron dar tal información, voy donde el juez y le digo, señor juez, mire, realicé esta gestión, acudí tal día, me dieron esta respuesta, no puedo acceder a esta información, pero sé que es muy probable que ellos tengan la información que nos permita determinar la individualidad del demandado y que él pueda acudir al proceso. ¿Cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer el juez en este caso? Si se le justifica ciertamente y se le comunica que no se pudo acceder a determinado registro, él puede ordenar, ya sea una institución pública o privada, que colabore con tal información, ¿cierto? Es decir, se puede uno auxiliar en el juez. Eso lo ha previsto la Corte y el juez debe facilitar cuando se le justifique por qué la persona no. Y finalmente, dando su condición personal y pone el caso del analfabetismo u otras circunstancias relevantes de acuerdo con la información disponible o cuya obtención sea razonablemente posible. Esto surge a partir de un caso en el cual se citó por la prensa a una persona analfabeta. Y la corte lo que se preguntó en ese caso es, aunque la persona, no sé, podía haber visto el periódico en el que se le citaba por la prensa, él no entendía el periódico. Entonces, de ninguna forma podía enterarse de que había sido citado, de ninguna manera. Entonces, como les digo, por más de que se le hubiera puesto ese periódico en sus manos, él no habría podido enterarse de que existía un proceso en su contra y no habría acudido a- al proceso, ¿cierto? Entonces, lo que dice en esos casos la Corte es que si se conoce de este tipo de circunstancias, deben buscarse otros mecanismos para la citación. Deben buscarse mecanismos adicionales y agotar todo lo que sea posible, porque la citación por la prensa no va a ser un mecanismo eficaz para garantizar el derecho de la defensa de esa persona específica por su situación de vulnerabilidad y su condición personal. ¿Sí? Ese es el estándar que realiza la Corte y lo pone desde el punto de vista del juez. Entonces, lo que dice la Corte es, usted, señor juez, le han pedido la citación por la prensa. Usted, antes de disponer la citación por la prensa, debe verificar que se cumplan estos 4 puntos. ¿Sí? Entonces, básicamente tiene que hacer como un checklist. Se cumple el paso 1,
Es decir, que en el juramento de la persona actora se diga que es imposible determinar el domicilio y o individualidad de la persona demandada. Check. 2, que esto esté en la demanda, no se necesite ninguna solemnidad adicional. 3, que se hayan realizado todas las gestiones razonables, además de aquellas exigidas expresamente por la ley. Y 4, que la citación por la prensa sea un mecanismo eficaz para garantizar el derecho a la defensa de la persona demandada específica de acuerdo con la información que se conoce. Eso es lo que ha dicho la Corte. Ese es el test que ustedes, en caso de ser defensores, eventualmente deben exigirle al juez que verifique antes de determinar cualquier citación por la prensa. Eso es lo que la Corte le va a exigir al juez, que verifique antes. ¿Sí? Y como les decía, a partir de estos criterios surgen un gran rango de casos que podrían darse, ¿cierto? En los cuales lo que no se puede identificar es el domicilio, otros en los que sea la individualidad, otros en los que existan personas, por ejemplo, analfabetas y demás. Entonces, aquí quisiera preguntarles si tienen dudas sobre el test específico antes de avanzar con ya los casos concretos que ha resuelto la Corte y en los cuales se prevé la aplicación de este test para los distintos escenarios que les comentaba. Tengo una pregunta de Edison Orlando Burgos. Sí, ¿cómo está, doctor? Muy buenos días. Saludos a todos. Eh, en el caso de un medio eficaz para poder citar a una persona que se tiene conocimiento que es analfabeta, se me ocurre que podría ser la citación a través de un medio de prensa radial, ya que ahí va a poder escuchar el tema de la citación y se puede ya considerar que es un método eficaz para poder citar a esta persona. Esa es mi pregunta, mi duda. Sí, de acuerdo, muchas gracias aquí por la participación. Me parece válido. O sea, lo que está diciendo aquí la Corte en este caso es, ok, los medios que nos da la ley no van a ser eficaces, seamos y de la mano con el juez creativos para intentar citar a esta persona. Entonces, o sea, lo primero que les diré en estos casos es agotar todos los mecanismos posibles para encontrarle personalmente a esta persona analfabeta, ¿sí? Si no hay manera, quizás sí, acudir, por ejemplo, a emisiones radiales, u otro tipo de mecanismos, ¿sí? Aquí lo que está diciendo la Corte es, intentemos la forma de ser creativos para asegurar que esta persona se entere que existe un proceso en su contra, que al final ese es el objetivo de la citación, ¿sí? Entonces, sí, de acuerdo, me parece totalmente válido. Yo les pongo otro ejemplo que igual lo podemos ver luego con profundidad. ¿Qué dicen ustedes? Y aquí no tengo una respuesta, simplemente son casos que se pueden dar, acerca de si la citación por la prensa será, por ejemplo, eficaz para citar a una persona que vive en una comunidad alejada, por ejemplo, dentro del oriente o en la ruralidad y que no tiene mayor contacto, ¿sí? Tal vez no, tal vez no, porque seguramente el lugar donde esté ni siquiera llega un periódico. ¿Sí? Entonces, esos son casos que igual los podemos ver un poquito después, les dejo planteados para que les quede todo en la mente. Y aquí no hay una respuesta ya definida para todos los casos, hay que siempre hacer un análisis caso a caso y ver la forma de asegurarnos de que la persona se entere. ¿Sí? Vamos con abogado Wilson Bermejo. Buenos días, doctor, es mucho gusto. Mi caso va enfocado quizás, espero que esté dentro de la casuística que se trate más adelante, esto en referencia a los niños, niñas o adolescentes en situación de movilidad humana, que cuando ingresan al Ecuador, estos gozan del reconocimiento de estatus de refugiado y como tal, también son beneficiarios de un tercer país para un reasentamiento. Y que como una vez que entraron al país necesitan plantear una demanda de autorización de salida con oposición, ¿sí? En este caso, voy a poner un supuesto, cuando el padre es quien violenta a la madre y a los hijos, y ese es el motivo por el cual ellos fueron desplazados de su país de origen, en este caso, ¿cómo se podría aplicar esta sentencia o este checklist?
que ha establecido la Corte, puesto que, como conocemos, es un derecho del debido proceso y de la defensa conocer de la demanda, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo se podría condicionar esto si es que al hacer conocer la demanda, yo pondría en riesgo la integridad, la vida de estas personas? No sé si tal vez ahí nos podría guiar un poquito más. En el caso para nosotros también, cuando presentamos las demandas a los jueces, nosotros les decimos, vea, no se puede obtener información primero porque la persona está en otro país. El hecho de que pidamos información, qué sé yo, al consulado, en consideración del principio de no devolución, también afecta o pone en riesgo la integridad de las personas que están en la calidad de con protección internacional en el país. Sí, entonces no sé ahí cómo nos podría enfocar, estimado doctor. Muchas gracias por la pregunta. Este es un caso, me decía, de niños en situación de movilidad humana, pero cuando Ecuador es un país de tránsito, o la idea era que se establezcan ya en Ecuador. Cuando Ecuador es un país de tránsito. Porque si bien es cierto, tenemos el ingreso de muchas personas al Perfecto. país, las cuales gozan o son reconocidas como refugiadas y obtienen una visa de protección de 2 años, lo cual les permite aquí trabajar o realizar cualquier tipo de actividad. Pero en el caso de personas que han sido o que son perseguidas actualmente, sí, estas buscan de inmediatamente, al ser sometidas a un tema de asentamiento, salir a otro país. Sí, pero al momento que entraron, ya les toca de ley obtener una autorización judicial para poder salir con los niños. En este caso, ya sea de la madre o el padre que esté a cargo de los niños. Esa es mi duda, estimado doctor. De acuerdo. Yo ahí le recomendaría que para el caso específico, para hablar de derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad humana, cuando Ecuador es un estado de tránsito, revisemos la sentencia muy reciente, 212-20-EP/24, que lleva este mismo título, es decir, niños, niñas y adolescentes no acompañados en situación de movilidad humana. En el cual analizamos todas las obligaciones que tiene el estado de tránsito, en este caso Ecuador, frente a estos niños. Entonces, básicamente lo que decimos es, en estos casos, quien debe ocuparse primero de su evaluación inicial, especializada y demás, es el MIES, ¿cierto? El MIES o una de sus organizaciones cooperantes. Eh, y ellos deben al final realizar todo este análisis de vulnerabilidad del niño, ¿no? Es decir, se puede contactar a tal familiar, tal familiar quizás no, porque está en peligro el interés superior del niño, su propia vida y demás. Y cómo deben actuar en ese caso ya cuando acuden, ya sea Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, a un juez para la solicitud de, en este caso, salir o no del país. Y más allá de aquello, lo que ha dicho la Corte cuando Ecuador es específicamente un estado de tránsito, es que de ninguna forma esto puede ser una traba para que el niño pueda continuar con su proceso de migración. Más bien lo que ha dicho la Corte es, si llegan niños no acompañados y que evidentemente no cuenten con el permiso específico de sus padres, deben primero ingresar regularmente al país. Sí, no se les puede detener. Segundo, el MIES debe realizar toda la entrevista especializada, determinar cuáles son sus casos, su posible riesgo y posibles medidas de protección también, que eventualmente las conocen juntas cantonales de protección de derechos de niñas y adolescencia y eventualmente jueces, como puede analizar en el caso que le comento. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Ecuador durante todo este proceso? Garantizar su interés superior del niño. Es decir, si en un caso sería contrario a su interés superior que se comunique con determinado progenitor o que se lo cite para determinado proceso, simplemente debe primar el interés superior del niño. Debe primar, y esto es un análisis caso a caso, entonces no le podría decir siempre se debe realizar tal paso o no. Lo que debe analizarse siempre es precautelar el interés superior de ese niño, niña o adolescente concreto y de esa forma continuar con el proceso. Básicamente lo que ha dicho la Corte es que si lo que busca el niño es salir de Ecuador, es decir, Ecuador es un estado de tránsito y busca, por ejemplo, continuar hacia Perú, como fue el caso de esta sentencia que le comento, lo que debe hacer el Estado es primero determinar si Perú va a ser un Estado seguro para él, ¿sí? Si tiene familia allá o por qué busca llegar a ese Estado.
y darle todas las facilidades para llegar allí, acompañarlo, darle alojamiento, comida, atención de salud y demás, hasta que esté en custodia de las autoridades del siguiente estado, en este caso Perú, y se debe facilitar todo el proceso migratorio, ¿sí? Entrada del país, salida del país, sin mayores trabas, incluidos para temas de permisos de los progenitores. Entonces, eh, tal vez si le revisa ese caso va a tener ya un antecedente mucho más específico sobre este tipo de casos, pero o sea, a la final mi conclusión es, no hay una respuesta de sí o no. Para esos casos siempre habrá que ver todo el tema del interés superior del niño. Entendemos y la Corte, como lo puede ver ahí, es muy consciente de la dificultad igualmente que existe para ubicar a personas fuera del país y peor si están en situación de movilidad humana. Y esto de ninguna forma puede hacer que se retrasen los procesos, por ejemplo, cuando el niño busca continuar con su proceso migratorio. Sí, pero va a depender de caso a caso. Entiendo, ¿tiene alguna duda adicional? Sí, doctor. Más que todo era para dejar sentado bien el escenario. En este caso, a lo que yo me refería es a madres con niños que se encuentran en el Ecuador. Sí, entonces esta madre con este niño que está en el Ecuador es quien plantea la demanda de autorización de salida del país. Pero lastimosamente, el demandado, que es el padre del niño, es quien ha inferido violencia en contra de la madre y del niño. Entonces, si bien es cierto, como bien nos ha indicado y como hemos tenido algunos temas ya que hemos obtenido sentencias en donde los jueces han condicionado este tema bien, como manifiesta usted, primando el interés superior del niño. Lastimosamente no todos los jueces piensan igual, ¿no? Entonces, así nos conlleva a nosotros siempre a estar en la incertidumbre de si es que siempre sería viable el tema de la citación por la prensa, porque a la final se tiene que cumplir con este paso dentro de lo que determina tanto el 142 como la propia ley, ¿sí? Entonces, eso nada más, estimado doctor. Muchas gracias. Ok, entiendo. Entonces, es un supuesto distinto al que le comentaba, porque yo he hablado de casos de niños, niñas o adolescentes no acompañados. Aquí entiendo que está con la madre y el problema tiene que ver con la citación o no al padre. Ahora, si sabemos que el padre vive fuera del país y tenemos cierta certeza sobre este tema, yo, o sea, lo primero que le diría es que es claro que en ese caso la citación por la prensa, y por más que sea un medio nacional de Ecuador, va a ser un medio totalmente ineficaz para garantizar el derecho de la defensa de esta persona. Entonces, viendo este test de la Corte, lo que el juez, o sea, realmente sería totalmente inoficioso que lo haga. Y de ahí la otra pregunta es acerca de, bueno, nos ponemos en contacto, ¿no? Con consulados, embajadas y demás, porque esto puede incluso poner en riesgo el proceso de refugio que tiene el niño acá. Me decía del caso, demás, porque puede él haber sufrido violencia anteriormente y demás, y en algunos casos incluso persecución del estado del cual en el cual inició el proceso migratorio. Entonces, para determinar en esos casos qué se hace, estoy de acuerdo, me indica que ya existen sentencias de jueces en los que han sido de alguna forma empáticos con esta situación y han velado por el interés superior del niño. Y entiendo que dependiendo del caso concreto, si se dan estos, por ejemplo, supuestos que ahorita he mencionado, estoy de acuerdo con que esa tiene que ser la solución. Ahora, eh, no es algo blanco y no es contradictorio entre jueces, que algunos digan, sí, se cita, sí, no se cita, se debe pedir ayuda al consulado o no y demás. Y el problema es que siempre va a depender del caso concreto, siempre va a depender de la situación específica del niño, de cuál es el tipo de violencia que él venía sufriendo, ¿no? Al inicio de su proceso migratorio. Entonces, mi respuesta sería, para el caso que usted me da, está bien la resolución de ese juez, veló por el interés superior del niño y eso es lo que siempre se tiene que hacer en caso a caso, ¿sí? Pero no hay una respuesta blanco y negro al respecto y también va a depender mucho del caso concreto. Usted me indicaba
el supuesto de una madre que tiene que el niño acá y busca ese tipo de permiso. Yo le contaba de este caso, por ejemplo, en el que existen niños no acompañados que están 100% en custodia del Estado. Y así, hay una infinidad de casos que podrían presentarse y en los cuales la solución siempre va a girar en torno a la garantía del interés superior del niño, que eso es lo que siempre se va a buscar. Eso le podría indicar por ahora. Muchas gracias por su pregunta. Vamos con Nina Guerrero, por favor. Sí, ¿cómo está? Buenos días. Quisiera unirme a la preocupación del abogado Wilson Berleo, entendiendo que, bueno, desde mi experiencia yo he trabajado atendiendo precisamente a la población migrante y refugiada aquí en Ecuador desde el año 2016. Para contextualizar, los procesos de reasentamiento no son procesos que los hace el Estado ecuatoriano, sino organismos internacionales como OIM y ACNUR, y lo han hecho durante todo el tiempo que existe el refugio aquí en el Ecuador. Estamos hablando más de 50 años, perdón, más de 10 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es el dilema, cuál es el problema que surge en torno a la problemática expuesta por el doctor Bermeo? Es que desde hace 2 años aproximadamente, un año un poco más, el organismo que realiza estos procedimientos valida los criterios emitidos por la Oficina de Migración, por el Ministerio del Interior, en exigir permisos de salida a niños que están aquí como solicitantes de refugio o refugiados y están aceptados a un tercer país para reasentamiento. Ese es el problema. O sea, anteriormente estos niños podían salir sin ningún inconveniente, entendiendo todo el contexto de que no son niños ecuatorianos, no son niños residentes. Ecuador ya no representa un país seguro para ellos, por eso salen a un tercer país, que en muchos de estos casos el agente persecutor es el progenitor ausente, que inclusive se puede conocer dónde está, pero es imposible o es, sí, no es razonable citarle o pedir su autorización de salida porque implica violación a la no devolución, que el agente persecutor puede ser incluso el propio estado de origen. Entonces, antes estos niños salían con una declaración jurada en una notaría, indicando precisamente todo este contexto de riesgo que ellos tenían y que la aceptación al tercer país venía de ese tercer país seguro para ellos, con el papá o mamá que los estaba acompañando. Lamentablemente, el problema radica que a partir de hace un año y un poco más, estos organismos internacionales están validando lo que migración en su criterio está bien, que es pedirles autorización de salida. Y ahí el desafío con consultorios jurídicos y defensoría, que a pesar de que les hemos hecho notar que esto no es razonable, que no debe darse, porque no podemos exponerlos a procesos judiciales que implicarían violar el principio de devolución, no se ha encontrado una solución hasta el momento. Y claro, con la sentencia, la 212, que es muy reciente, ya la Corte aclara precisamente que el camino y la ruta es la que usted menciona, se identifica sus necesidades y sus vulnerabilidades a través de un informe que lo debe realizar el MIES, se pueden emitir medidas de protección con las juntas, que son órganos competentes, pero el desafío también está en esto, que el MIES comprenda que está dentro de sus competencias realizar este informe y levantar las necesidades legales de los niños. Y el otro reto con las juntas, que las juntas comprendan que en realidad ellos son órganos o entidades competentes para emitir este tipo de medidas. Por ejemplo, que ninguna autoridad pública o privada impida la salida de ese niño que sale por resentamiento. Solamente eso quería unirme a esa preocupación. Gracias. Muchas gracias por compartir la experiencia y ese es el reto, precisamente es el reto. Y sí, justamente la Corte en la sentencia 212-20 EP, las 24, otra en la que tuve la suerte de poder trabajar, un caso muy reciente. Lo que decimos como Corte básicamente de esos. O sea, hay que analizar caso a caso, no exigir requisitos irrazonables. En el caso que le comento, por ejemplo, lo que pudo conseguir en ese caso la organización cooperante del MIES, que es la que estaba encargada de la evaluación inicial y demás, que era el ADRA en este caso, pudo conseguir permisos realizados a mano desde los familiares de los niños en Perú, que los iban a recibir cuando ellos lleguen.
¿sí? Ustedes se imaginarán personas de escasos recursos, un escrito con una foto de no la mejor calidad, rayones, faltas ortográficas y demás. Y lo que dijo, por ejemplo, en ese caso uno de los jueces es, o sea, esto no es un permiso de salida del país, esto no sirve. Lo que dijo la corte es, o sea, eso es todo lo que podemos conseguir, no le podemos entorpecer más este proceso de salida del país del niño, porque a la final esto va a poner en riesgo sus derechos. Si no le aseguramos que él salga regularmente, lo que él va a hacer es buscar una vía irregular y esto va a incrementar muchísimo más su exposición, por ejemplo, al tráfico de personas y demás. Entonces, eso de ninguna forma es lo que buscamos. Hay que analizar caso a caso, ver cuáles son los requisitos razonables. Y lo que dice, por ejemplo, la Corte es que de ninguna forma sería razonable en este caso exigir el envío de un permiso notariado, apostillado desde Perú, del familiar y demás, porque primero no tiene los recursos el familiar. Segundo, ¿quién en Perú va a asegurarse de que eso llegue y que llegue en un tiempo prudente para que el niño no continúe en el país y esto pone en riesgo su vida? Sí, entonces, sí, básicamente el estándar está, es reciente, pero está. Esta sentencia salió hace un par de meses. Este, y el reto está en hacerles consciente de esto a todos, no solo el MIE, sino a todas las organizaciones cooperantes. Porque, por ejemplo, en ese caso tuvimos una organización cooperante que fue muy diligente en todo el trato a los niños, mientras el resto del Ministerio de Gobierno y demás entorpecían su proceso migratorio. Esta organización fue muy diligente. El MIES en ese caso les proveyó todos los mecanismos para asegurar su alimentación, salud básica mientras se encontraban dentro del país. Sin embargo, habrán organizaciones que tal vez tengan otros procesos, que tal vez no tengan toda esta diligencia o que tengan requisitos más estrictos para gestionar ya la salida del país de los niños, y eso resulta un problema. También va a ser un problema porque quizás no todas las juntas cantonales de protección de derechos van a actuar de la misma forma, más allá de que ya la propia sentencia 212 prevé mecanismos de capacitación y demás para juntas cantonales. Y a la final también los jueces y sobre todo la autoridad en este momento ya no es el Ministerio de Gobierno, sino el Ministerio del Interior, encargado de todo el tema migratorio. Entonces, sí, estoy muy de acuerdo con que en estos casos existe un reto muchísimo más grande y sobre todo pensando en el bienestar de los niños, que al final es el objetivo que tenemos que estar todos y que ciertamente es el centro que ha tenido la Corte para sacar ese caso y otros similares. Entonces, nada, muchas gracias por compartir la experiencia y seguro es un tema que nos toca a todos desde la Corte, desde ustedes afuera, visibilizar un poco estas decisiones y buscar a la final razonabilidad en los criterios que se buscan desde las autoridades para permitir la salida del país de niños y demás. Y esto va con el caso que estamos analizando, situación por la prensa y demás, porque sí, justamente surgen muchas preguntas en cuanto a, bueno, cito o no a todos los padres, qué pasa si viven en otro estado, qué pasa qué tipo de permiso me tienen que mandar o no. Entonces, va de la mano y justo como le comentaba su colega, al final la respuesta va a depender de ese caso y lo que se debe buscar siempre es buscar el interés superior de ese niño con base a sus situaciones y condiciones particulares. Entonces, nada, muchas gracias nuevamente. Vamos con Andrea Yumipanta, por favor. Doctor, una sugerencia. Vamos a dar paso a Andrea Yumipanta para posteriormente avanzar con la capacitación y al final ya las preguntas están en el chat para poder resolver. Perfecto, de acuerdo. Adelante, Andrea. Gracias. Muchísimas gracias. Reciban todos un cordial saludo. Sí, doctor, un poco para avanzar, aunque estoy totalmente de acuerdo en lo que mencionaron los colegas. La 212 nos deja una salida bastante importante. Ahora el reto es en realidad que el MIES o las juntas, principalmente las juntas, y ojalá tengamos aquí miembros de las juntas, entendamos la sentencia tal cual la Corte la expone, ¿no? Porque nos genera en realidad muchísimas trabas en lugar de generarnos estas instancias salidas. Nada más eso. A ver, doctor, yo quería hacerle una pregunta en cuanto a los parámetros, a estos 4 parámetros que identificamos o que se identifican en la sentencia.
Y le hago una pregunta para ver del análisis que estamos haciendo, si en algún momento la Corte consideró o se menciona qué pasa con las diligencias preparatorias, puntualmente artículo 120 COGEP, numeral 1 que nos dice determinar o completar la legitimación activa o pasiva de las partes en el futuro proceso. ¿Nos dice algo de eso? Porque de su respuesta depende mi pregunta. No, la Corte no se enfocó porque no estaba relacionado con los hechos de ese caso específico. Ya, ahora, ¿por qué va mi pregunta? Le voy a comentar igual un tema práctico que me imagino le está pasando a muchos colegas. Ujú. El parámetro 3 nos dice que el actor debe haber realizado todas las gestiones razonables y puntualmente para determinar individualidad y domicilio de residencia. Ujú. Entonces, ¿cuál es su criterio o cómo lo deberíamos entender con esta aplicación de derecho ordinario que nos dice que las diligencias preparatorias están para determinar o completar legitimación activa? Tengo yo que primero iniciar una diligencia preparatoria para determinar la legitimación previamente, y eso se configura o se entiende como el cumplimiento de este parámetro 3, o no es necesario y yo inicio un proceso saltándome esta diligencia preparatoria que la podría iniciar y el juez, digamos que conoce ya el proceso principal, tendría que por este parámetro 3 brindarme todas las facilidades. ¿Y cuál es el supuesto específico en su caso? ¿Cuál es la traba que están teniendo? ¿Qué es lo que le están diciendo a los ¿Qué está jueces? pasando? Que los jueces de contravenciones, que son que evidentemente quienes tienen la potestad, la competencia más bien de resolver las diligencias preparatorias, están negando todas las diligencias preparatorias porque ahora nos dicen que el parámetro que establece esta sentencia, puntualmente el 3, le obliga al juez que conoce el proceso principal a desarrollar o a generar o a gestionar de manera razonable todas las gestiones y brindar todas las facilidades para lograr o para determinar la individualidad de las partes. Ya, eso le está diciendo el juez que conoce el tema de las diligencias preparatorias. Y bueno, creo que es un buen supuesto que podría analizarse, que claro, va más allá de la jurisprudencia específica de la Corte, que es un supuesto en el que no se pensó. Yo creería que por la etapa procesal que se está guiando ahí, debería existir mayor facilidad para ustedes ahí. O sea, 100% creo que ese debería ser el camino. Pero, pero sí, o sea, entiendo la preocupación y seguramente este es un supuesto que va más allá, que la Corte no lo ha pensado y al cual yo pensaría que no necesariamente aplica los criterios que estamos generando dentro de esta sentencia y la anterior jurisprudencia de la Corte, porque esto está pensado en ya cuando voy a iniciar el proceso principal. Entonces, sí, esa es la respuesta que le podría dar por ahora y más allá de que es un supuesto interesante que la Corte, le puedo decir de primera mano, no se lo planteó. Muchas gracias por la pregunta. Ahora, vamos un poco a los casos que se generan con base en este test que ha desarrollado la Corte. El primero de ellos tiene que ver con, este es el típico, casos en los cuales no se puede identificar el domicilio o residencia del demandado. ¿Sí? Aquí simplemente lo que hay que hacer es aplicar el paso 3 del test que les había presentado. Lo que ha dicho la Corte es, si no conozco el domicilio, residencia de esta persona, lo único que tengo que hacer es, uno, realizar todas las gestiones razonables dependiendo del caso. Dos, probarlo dentro del proceso, realizar mi declaración juramentada en la demanda y si conozco que alguna institución pública o privada podría contar con la residencia de esta persona, pedirle auxilio al juez. Aquí vienen un montón de posibilidades y esto nuevamente requiere de un análisis caso a caso. ¿Qué pasa si yo conozco que una persona no consta en ningún registro público su domicilio, pero yo sé que trabajaba en tal institución y que ellos seguramente tienen la forma de contactarle, pero no me quieren dar tal información? Nuevamente realizo las gestiones comunes, digamos, las que me exige la ley también, como el certificado de entrada y salida del país. Y luego acudo al juez y le digo, señor juez, yo tengo la presunción de que tal institución o tal empresa en la que trabajó tal persona podría conocer sobre su residencia, sobre el lugar en el cual se le puede identificar. Sí, ayúdame, por favor, solicitando esta información para que podamos citarle dentro del proceso. Sí.
y así pues, podrán existir una infinidad de casos. La idea simplemente es realizar todas las gestiones posibles para a poder acudir a la citación por la prensa, que según la jurisprudencia de la Corte es un último recurso, cuando ya no queda nada más que hacer. ¿Por qué? Porque la Corte ha evidenciado que la citación por la prensa es un mecanismo que no realmente no garantiza que la persona acuda al proceso. Lo que tenemos muy en cuenta, y ustedes podrán decirme si están de acuerdo o no, es que muchas veces cuando existe citación por la prensa, cuando el demandado acude es porque muy seguramente él ya conocía del caso y no se estaba, entre comillas, dejando citar. Pero él ya conocía del caso por otras personas y demás, y espera la citación por la prensa y acude. Seguramente son pocos los casos en los que una persona realmente se entera de que ha sido demandada cuando le citan por la prensa. Son muy pocos. Y por eso es que la Corte ha dicho, este es un mecanismo previsto por la ley, tampoco pueden quedar parados los juicios para siempre. Y sobre todo porque si no se les ha citado todavía operan temas de prescripción y demás. Entonces se puede acudir a la citación por la prensa, pero es un último recurso. ¿Sí? En cuanto a este caso uno en el que no se identifica, no se conoce del domicilio o la residencia del demandado, eh, pueden existir muchos subcasos de igual forma, y sobre todo los que creo que este, suponen un reto muy grande, para los cuales, bueno, la Corte no ha tenido un caso específico para pronunciarse al respecto, pero que les podrán surgir a ustedes en sus casos, es el de las personas que viven en situaciones, en lugares alejados, donde es prácticamente imposible determinar el lugar exacto de su domicilio o residencia, temas de ruralidad y demás, donde se tiene que, por ejemplo, acudir cuando es posible, a tenis políticos, juntas parroquiales y demás. A veces ni eso es suficiente porque están más alejados todavía. Eh, ¿Qué pasa también con las personas que han salido del país? Y como les comentaba antes, ¿qué pasa con las personas que han salido por medios irregulares y que no se tiene constancia del registro de su salida del país? Evidentemente, en esos casos siempre la citación por la prensa va a ser un mecanismo ineficaz porque ellos no se van a enterar. Ahora, aquí ya va a quedar un poco en manos del juez realizar este balance y ver cuál es la información con la que se cuenta, porque tampoco pueden ni el actor ni el juez siempre adivinar o saber 100% dónde está una persona. En algún punto se tiene que también confiar en la buena fe del actor en este caso. Y hacer las gestiones que se puedan, agotar los mecanismos que están previstos en la ley y con eso avanzar también, ¿sí? Eh, y vamos a los casos ya que son un poquito más interesantes, me parece a mí. Uno, el caso analizado en la sentencia que estamos analizando, y el otro, el de los casos de las personas analfabetas, por ejemplo. Entonces, vamos con el caso en el cual lo que no se conoce es la individualidad de los demandados. Y si recuerdan, como les conté los hechos del caso analizado en la sentencia 2791, 17P23, esa fue la situación, que la tía de estos niños, que eran los herederos del inmueble de su difunto padre, ella lo que dijo es: esta casa era de mi hermano. Yo ya he actuado con ánimo de señor y dueña por la cantidad de años que exige la ley para que opere la prescripción adquisitiva de dominio. Y como él está fallecido, yo no sé si él tenía herederos o no, y si son herederos, quiénes son. ¿Sí? Evidentemente es un caso en el que se puede advertir que existió mala fe, y por lo que constaba en el expediente tenemos relativa certeza de que ella sabía que su hermano tenía niños, y que ella incluso los conocía y tenía cierto nivel de contacto, al menos en sus primeros años de vida. Pero ella lo que dijo ante el juez es que no sabía si habían herederos o no. Es decir, no identificó la individualidad de los demandados. ¿Sí? Entonces, los hechos clave que identificó la Corte son los siguientes. Uno, que la actora del proceso de origen, es decir, la tía, dirigió su demanda en contra de los herederos conocidos y desconocidos de Jaime Reinaldo Castillo Cherner, la persona que falleció, que era dueña de este inmueble, sin identificar su individualidad y domicilio o residencia,
ni haber presentado pruebas que demuestren el agotamiento de todas las gestiones para determinar la individualidad de los herederos o justificar por qué era necesaria la intervención de un juez para conseguir tal información. La autoridad judicial calificó la demanda y dispuso la citación por la prensa de los herederos conocidos y desconocidos del señor, teniendo en cuenta únicamente el juramento de la actora, ¿sí? De la tía. Y todo el proceso se llevó a cabo hasta la emisión de la sentencia, que en este caso fue impugnada a través de una acción extraordinaria de protección, sin la comparecencia del accionante ni de terceros. ¿Sí? Por accionante se refiere al hijo que después presentó la acción extraordinaria de protección. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó en este caso? La tía presentó la demanda, únicamente afirmó que no conocía a los herederos. Si es que habían herederos, pidió la citación por la prensa. El juez dijo, bueno, tengo una citación, tengo una declaración juramentada, así que cito por la prensa. Nadie se enteró, evidentemente, y siguió. El proceso siguió, los niños nunca se enteraron, ellos vivían con su abuela, que era una persona ya de tercera edad, que tampoco se enteró de ninguna forma. Y con eso se declaró la prescripción adquisitiva de dominio en favor de la tía. De alguna forma perdieron el inmueble que les correspondía como herederos a los accionantes de la acción extraordinaria de protección. ¿Qué es lo que tenía que hacer en este caso el juez si aplicamos los criterios de la Corte? ¿Cómo resolvió la Corte este caso? La Corte dijo, verá, señor juez, usted tenía que a esta persona, a la tía de los niños, exigir, uno, no solo que jure que no conoce si tiene herederos su hermano, sino que indique que le ha sido imposible determinar. Pero eso no es suficiente. Usted tiene que probar que le ha sido a usted imposible determinar la individualidad de los herederos de su hermano. ¿Sí? Ejemplo, como yo les decía, en este caso la Corte dijo, ¿cuál es la institución que podía haber contado con esta información? Seguramente el registro civil, ¿cierto? Entonces, ese seguramente es un mecanismo que debía agotarse en este caso y que el juez debía analizar. Y lo que la Corte dice es, si usted no puede acceder a esos registros, si el registro civil no le quiere decir si su hermano tenía o no hijos, usted puede pedirle ayuda al juez. Y ahí el juez va a ser el que le oficie, le disponga al registro civil presentar tal información. Y después se puede ya continuar con los siguientes pasos de la citación. Sí, evidentemente este fue un buen caso para la Corte porque es un caso en el que parece que existió mala fe de parte de la tía, la parte actora de ese proceso. Y todas las pruebas que tenemos en el expediente nos guiaban hacia tal conclusión. Entonces, un caso fácil en el que inclusive debería existir un estándar más alto para que el juez se convenza de esta declaración juramentada y disponga la citación por la prensa. Es decir, ¿qué tan probable es que en este caso la señora no haya conocido que su hermano, con el cual habitaba en cierto momento en esa casa, le arrendaba la casa y demás, tenía o no hijos? ¿Qué tan probable es que ella no conociera tal información? Yo creo que muy poco probable. Por lo tanto, la exigencia del juez en ese caso debía ser mayor, o sea, ¿qué tanto le creo o no? Que eso es así. Y en todo caso, lo que tenía que exigir es que realmente se lleve a cabo al menos algún esfuerzo para determinar si existían o no herederos en este caso. La señora no realizó ninguno, solamente dijo, no conozco que se cite a todos los herederos conocidos o desconocidos del señor. ¿Sí? Em, Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Como ven, hay casos, los casos más comunes son en los cuales no se puede identificar el domicilio de la persona demandada, pero hay casos un poco más complejos en los cuales lo que no se sabe es quién es el demandado, a quién se debe demandar, y estos son los que tienen que ver con la individualidad de los demandados. El supuesto que tuvo la Corte en ese caso es el de los herederos, entiendo que debe ser el supuesto más común, en el cual no se puede identificar la individualidad de la parte demandada, seguramente no es el único. Ahora, para temas de prescripción adquisitiva de dominio,
seguramente esto ocurre mucho y, por ejemplo, habrán personas que digan, eh, yo he vivido en este terreno tal cantidad de años, pido la prescripción adquisitiva de dominio, no sé quién es el dueño, si es que hay dueño, eh, y por lo tanto que se cite por la prensa. Un caso fácil, el juez tendrá que decir de ninguna forma si este registro tiene si este terreno tiene dueño, ¿cuál es la institución que debe contar con tal información? El registro de la propiedad, seguramente. Sí. Entonces hay que agotar todos estos pasos previos y la simple afirmación de que no se conoce a quién tengo que demandar no puede ser de ninguna forma un requisito suficiente como para que exista una citación por la prensa. Sí. Y esto, les digo, en principio puede ser común en los casos en los que se busca la prescripción adquisitiva de dominio, pero probablemente existan otros supuestos en los que se dé también, ¿sí? De ahí, la Corte se pronunció, y esto ya les he adelantado varias veces, sobre el rol específico que tienen los jueces ante la negativa de instituciones públicas o privadas de brindar cierta información, ¿sí? Y lo que ha dicho la Corte es lo siguiente. Este organismo es consciente de que las instituciones públicas o privadas que podrían contar con información útil para determinar la individualidad de la parte demandada de un proceso judicial, por ejemplo, herederos en el proceso de origen de esta acción, como el registro civil, podrían negarse a entregar tal información al actor del proceso judicial por la sensibilidad de los datos, entre otros motivos. Sin embargo, en tales casos toma mayor relevancia el papel del juez o jueza, quien a petición de parte con una justificación motivada debe disponer que se realicen todas las diligencias necesarias para la identificación de los demandados, lo cual incluye el oficio de instituciones públicas y privadas. ¿Qué es lo que está diciendo la Corte? No es usted juez de oficio, tiene que buscar y, no sé, oficiar a todas las instituciones públicas que se le ocurra. No, esto es únicamente subsidiario en caso de que la parte actora haya agotado ya todas las gestiones razonables, que no haya podido encontrar la información y que él sospeche que en alguna institución, sea pública o privada, razonablemente podrían contar con esa información, pero por las características de los datos o simplemente porque se niegan. Suele pasar mucho con las instituciones privadas que simplemente dicen, no, yo no tengo nada hasta que no venga una orden judicial, yo no le voy a compartir ninguna información. Entonces deben motivarle al juez, decirle, miren, yo creo que esta institución, sea pública o privada, tiene tal información por estas razones, yo acudí, no me dieron información por tales razones, le pido a usted que le ordene que nos dé esa información. Entonces ahí sí tendrá un papel el juez. Ahí sí tendrá un papel el juez y podrá oficiar y disponer a estas instituciones que colaboren dentro del proceso judicial. Entonces, la Corte, en la sentencia que estamos analizando, ha previsto específicamente esta posibilidad. ¿Sí? Y la parte más compleja, creo yo, del test de la Corte tiene que ver con el último punto, el cuarto punto, porque ya tiene que ver con los casos excepcionales. Por ejemplo, el caso del analfabetismo. ¿Sí? Esto fue un caso que como ven ustedes ahí, lo analizó la Corte en acciones extraordinarias de protección anteriores. Y en específico el caso de una señora que era analfabeta y que se le citó por la prensa. Y el razonamiento de la Corte fue, de ninguna forma la citación por la prensa a través de un periódico va a ser un mecanismo eficaz para que la persona demandada, en caso de ser analfabeta, pueda ejercer su derecho a la defensa. ¿Por qué? Como yo les decía, por más que se le ponga el periódico frente a sus ojos, ella ni siquiera probablemente sepa cómo se lee su nombre. ¿Sí? Entonces, por más que se haya cumplido la formalidad y demás, ella no va a poder acudir al proceso si no se entera por otro medio. ¿Qué es lo que procede en esos casos? Lo que ha dicho la Corte es no a la citación por la prensa y en ese caso seamos creativos. O sea, parte actora, pero sobre todo juez que conoce de la situación específica de vulnerabilidad y demás de la persona demandada, tiene que ser creativo. Hace un momento hablábamos de una posible citación por un medio radial.
quizás hacer un ejercicio más de territorio, buscando personas que podrían conocer a a la persona demandada, apoyarse más en juntas parroquiales y demás. Eh, y aquí dependerá del caso, pero a lo que llama la Corte es, o sea, seamos creativos, porque la otra opción es simplemente resignarnos a cumplir la formalidad, sabiendo, estando totalmente conscientes de que la persona nunca va a venir, porque nunca se va a enterar. ¿Por qué en ese caso concreto? Porque no sabe leer, ¿cierto? Entonces creo que son los casos más difíciles y la pregunta viene porque si bien la Corte cita este ejemplo específico del analfabetismo, deja un poquito más abierta la posibilidad a que existan muchos otros casos de vulnerabilidad en los cuales la citación por la prensa no sea eficaz. Eh, ¿Y cuáles podrían ser estos casos? Y ya depende muchísimo ahí del criterio de cada juez. ¿Qué pasa si, por ejemplo, existe una persona que es prácticamente analfabeta, que tiene, no sé, 1, 2 años de escolaridad? ¿Qué pasa en el caso de una persona que, como les comentaba hace un momento, vive de forma solitaria, alejada dentro de la ruralidad, o peor aún, si es dentro en el oriente o algún lugar en el cual no existe acceso a ningún servicio prácticamente, en un lugar en el cual seguramente no va a llegar el periódico y demás? ¿Cómo se va a enterar esa persona? La respuesta es que seguramente no se va a enterar si la situación se realiza por la prensa. Y aquí la pregunta que queda abierta todavía, que no la ha zanjado la Corte porque va a depender de cada caso, es qué hacemos ahí. ¿Qué hacemos ahí? Y el rol aquí viene de los jueces en hacer todo lo posible, encontrar mecanismos creativos para citar a estas personas y también balancearlo con los derechos de la persona que está demandando. Sí, porque tampoco se puede detener el proceso para siempre, ¿cierto? Entonces, esos son un poco los retos que quedan abiertos a partir de la emisión de esta sentencia de la Corte y que, como les digo, no tienen una respuesta a todos estos supuestos. Ya va a depender de cada caso concreto, de cuál es el rol que asuma cada juez. Porque, como les dejo en esta última diapositiva abierta la pregunta, podrían existir muchísimos otros casos. O sea, lo más claro es: ¿qué debe hacer la Corte cuando no se identifique el domicilio? ¿Qué debe hacer el juez cuando no se identifique la individualidad? ¿Qué pasa en estos casos en los cuales existe una situación de vulnerabilidad, por los cuales la citación por la prensa no sería eficaz? Pero esa es la teoría, y habrán casos fáciles como el que creo yo resolvió la Corte en la sentencia 2791, en el cual era clarísimo que la señora conocía la individualidad de sus sobrinos, digamos que eran los demandados en el proceso de origen, que debieron serlo, y que no hizo nada no hizo nada para averiguar su domicilio porque los conocía, sino que actuó de mala fe simplemente. Entiendo, eso es un caso sencillo. Podrán existir casos que normalmente son los que ha resuelto la Corte, en los cuales simplemente una persona afirma que no conoce el domicilio de alguien y, y se cita por la prensa directamente, punto. Esos son casos fáciles en los cuales podemos aplicar el test, el estándar que ha desarrollado la Corte, y decir hay vulneración del derecho a la defensa y punto. Y creo que ahí no va a haber mayor discusión con nadie. El reto está en estos casos distintos, que no han sido previstos por la Corte, que van a requerir un análisis caso a caso, y que yo he procurado dejarles la inquietud a todos ustedes para saber, no sé, qué harían y cuáles serían sus respuestas creativas para tratar de asegurar el derecho a la defensa de estas personas. Y quisiera terminar antes de darles paso a todas sus preguntas que tienen en el chat. Estamos bien con el tiempo. Es decirles que, o sea, al final lo que busca la Corte, lo que ha dicho la Corte en toda su jurisprudencia desde hace años atrás, es básicamente que la citación sea probablemente el paso más importante para asegurar el derecho a la defensa de la persona demandada en cualquier tipo de proceso. ¿Sí? Si la persona no se entera que tiene un proceso en su contra, y el proceso puede seguir, simplemente no se va a poder defender. Después no va a poder presentar recursos, después no va
a poder oponerse frente a los efectos de la sentencia. ¿Sí? Entonces, este ha sido uno de los supuestos más graves que ha identificado la Corte sobre posibles vulneraciones de este derecho a la defensa. Lo ha indicado sí en autos de admisión sobre este tipo de casos, en los cuales ha indicado que la relevancia de pronunciarse sobre este tipo de acciones extraordinarias de protección recae en que son casos que podrían conllevar una grave vulneración de derechos. La Corte lo ha indicado así porque ciertamente es el supuesto más claro en el cual se podría vulnerar el derecho a la defensa de una persona. Si ella no conoce que se le está siguiendo determinado proceso y por lo tanto no puede interponer ningún tipo de argumentos de defensas para contradecir la posición de su contraparte procesal. Entonces, eso es lo que ha estado detrás de todo el razonamiento de la Corte. La Corte ha sido también súper consciente de que igual por el tipo de país que tenemos y demás, muchas veces es difícil llegar a una situación en todos los casos, que la citación por la prensa es un mecanismo previsto por la ley y que esto no lo podemos desconocer, que puede ser útil, pero que sin embargo debería ser un último recurso, la última opción que debería determinarlo el juez y que el juez debe tomar este papel garantista e ir mucho más allá, ser exigente al momento de verificar que la parte actora haya realizado todas las gestiones razonables para poder determinar ya sea el domicilio, residencia o la individualidad del demandado, dependiendo del caso. Y en estos casos específicos que vimos, como el del analfabetismo, tomar un rol ahí sí mucho más garantista y creativo y ver la manera de asegurar que esta persona se entere del caso y que exista una verdadera garantía del derecho a la defensa. No hay más respuestas sobre este tema. Nuevamente repito, porque creo que esto es lo que va a guiar siempre estos procesos de el análisis caso a caso. Y eso aplica también para los supuestos que ustedes me comentaban sobre niños, niñas y adolescentes, cuando está en riesgo su interés superior, casos en los cuales no sabemos si la citación o todos los procesos para obtener permisos, por ejemplo, en situaciones de movilidad humana podrían poner en riesgo a los niños, si podrían suponer requisitos irrazonables y demás. Entonces, sí, esa creo que podría ser la conclusión de hoy, que como el test es va a aplicar para casos fáciles sin mayor problema y para los casos complicados tendrá que haber mayor creatividad tanto del juez como de la parte actora, presuponiendo que éste está actuando de buena fe, porque normalmente los casos en los que no se conoce supuestamente el domicilio o individualidad de la parte demandada, al menos los que ha analizado la Corte, parecería ser que existía, no sé si necesariamente mala fe por la parte actora, pero ningún esfuerzo como para encontrar. Sí, entonces creo que nada, con eso les agradezco y podemos pasar a las preguntas que tenían en el chat o lo que quede pendiente en esta media hora que queda. Agradecemos la importante intervención del magíster Juan Felipe Hidrobo Romo. De esta manera damos paso a las preguntas recibidas o si desean pueden hacer uso de la palabra alzando la mano virtual disponible en esta plataforma de Zoom. Tenemos una pregunta, doctor. ¿Qué pasa si el demandado por juicio de alimentos se hace negar el domicilio y de esta forma no pueden citarlo porque no se lo puede localizar? Sin embargo, si es el domicilio que él habita, ¿cuál sería otra forma de citarlo? A ver, tenemos los mecanismos que son los que estaban en el DET, son los que prevé la legislación. Y esto básicamente son 3 pasos para el tema de citación. Uno, si conozco dónde vive, ya sea personalmente o a través de boletas. Si no conozco, debo probarlo, debo hacer todas las gestiones necesarias y en ese caso podrá operar la citación por la prensa en cualquier proceso. Sí, pero siempre que se agoten los mecanismos que están ya previstos en el test planteado por la Corte Constitucional. Esa sería mi respuesta general que va a aplicar en este caso a todos los procesos. Bien. ¿Qué se puede hacer cuando el juez no presta la colaboración y rechaza la demanda? Sí, dependiendo del tipo de proceso. A ver,
entiendo que estamos en un supuesto en el cual la parte actora ha actuado de buena fe, no conoce ya sea el domicilio o la individualidad de la parte demandada, ha realizado todas las gestiones que están al alcance de su mano para conseguir tal información y, por ejemplo, él cree que determinada institución puede contar con esa información, pero no le quieren dar los datos y el juez tampoco quiere apoyar en ese caso. Si desechan la demanda por ese motivo, dependiendo del tipo de proceso, yo creo que 100% debería ser conducente un recurso de apelación y eventualmente esto no ha llegado. Por lo tanto, si existe un caso específico al respecto y se plantea una buena demanda de acción extraordinaria de protección, yo creo que esto podría tener la relevancia constitucional necesaria, ya que le permitiría a la Corte profundizar sus precedentes en cuanto a la citación por la prensa y debido proceso. ¿Sí? Entonces, si existe una buena demanda al respecto, yo creo que inclusive una acción extraordinaria de protección podría ser admitida por la Corte y ahí ya se podrían plantear nuevos lineamientos para esos casos específicos. Perfecto. ¿La citación por la prensa tiene el mismo peso y el resultado que la citación en persona? Es un mecanismo más que prevé la legislación, es decir, si se lleva a cabo cumpliendo con todos estos requisitos que ha planteado la Corte, será un mecanismo la citación por la prensa será un mecanismo de citación válido que en principio debería asegurar el derecho a la defensa de la parte demandada y no debería existir ningún problema al respecto. Doctor, ¿qué mejora sugiere usted para la práctica judicial en Ecuador en relación con la citación por la prensa? Sí, bueno, si me preguntan a mí, yo creo que hacia dónde deberían ir las reformas, y esto es un punto que lo hablo también para debate, es a que yo creo que en gran medida los procesos de citación no deberían existir. O sea, no deberían existir en el sentido de que exista toda esta carga para la persona actora de averiguar domicilios y demás, y que después se acuda a una oficina de citaciones que seguramente va a actuar en meses y mientras tanto ya me prescribe la acción y demás, sino que debería procurarse caminar poco a poco hacia un sistema en el cual al menos todas las personas que residan acá y que por sus facilidades puedan acceder, por ejemplo, a que, no sé, existe un registro único en el que todas las personas estén obligadas a registrar ya sea un correo electrónico y o una dirección, ¿cierto? Para que sea automática la citación, sin necesidad de realizar ninguna gestión previa. Eso es al lugar al que creo que sería ideal llegar. Sé que existen muchas dificultades. Por ejemplo, esto sería muy fácil pedirles a todas las compañías, por ejemplo. Simplemente existe un registro en el Consejo de la Judicatura que se ponga el nombre de la compañía y que sea directo al lugar en el que se tiene que citar, sea electrónicamente o personalmente, y punto. Nos ahorramos todo el proceso de averiguación por la parte actora y todo el proceso de citación que tienen las unidades judiciales que están colapsados de por medio. ¿Y para qué nos podrían ayudar eventualmente todo este personal que tenemos encargado en el momento de citaciones? Es para estos casos en los cuales es más difícil citar. Ejemplo, como les decía, personas que viven en la ruralidad y que seguramente no van a poder tener medios electrónicos a disposición o personas analfabetas y demás, y que se centren ahí los esfuerzos, ¿sí? Yo creo que tenemos que llegar allá mientras no se realicen estas reformas un poco más estructurales, que no están en las manos de los jueces, ciertamente. Yo lo que creería es que los jueces tienen que, de alguna forma, aplicar los criterios que la Corte ha dispuesto para los casos de citación por la prensa, que sean un poco más creativos también en los casos complicados que les comenté hoy, y que en todo caso, por lo menos, sean suficientemente exigentes frente a la parte actora en cuanto a a las gestiones realizadas para antes de solicitar la citación por la prensa y que lo utilicen realmente como un último recurso y no como, como lo más común. Como no sabe, cito por la prensa y ya está, sino que sea un último recurso realmente después del cual ha realizado todos los esfuerzos posibles. Igual aquí esto va a exigir un poco más de
de que se apersone el juez del caso en los supuestos en los que veíamos que se puede requerir de que él oficie a instituciones públicas o privadas, que le va a tomar más tiempo, que le va a retrasar el caso, que va a ser un caso menos resuelto en sus estadísticas, pero que a la final es la única forma de asegurar el derecho a la defensa. Entonces, creo que esa tiene que ser un poco la visión de los jueces actualmente con el sistema que tenemos antes de un posible cambio estructural que yo les comentaba hace un momento. Bien, dentro del mismo contexto, ¿qué pasa con la citación por correo electrónico? Yo creo que es un punto al que tenemos que llegar. Yo creo que es un punto al que tenemos que llegar, como yo les comentaba. Em, y, y entiendo que esto va a requerir un poco más de cambios estructurales. Esto es un tema que ya a la final va a depender de cambios en la legislación, de procesos del Consejo de la Judicatura y demás, pero yo creo que tenemos que llegar hasta allá, es decir, al menos frente a quienes tenemos acceso a un correo electrónico, por ejemplo, que tenemos registrados en diferentes plataformas del Estado y demás. O sea, yo no veo por qué no es posible simplemente citar por correo electrónico directamente a una persona que lo utiliza para, por ejemplo, realizar todas sus gestiones frente a instituciones públicas. O sea, ¿por qué no sería posible que la persona que paga sus impuestos y demás y que se tiene registrado en la página del municipio con determinado correo no sea citado en ese correo simplemente y ahorramos todo el gasto de esfuerzo de la parte actora, de esfuerzo del personal que está buscando la forma de citarle por no usar medios electrónicos? Pero creo que eso ya es un pasito que requiere un poco más de un cambio estructural que va un poco más allá. Bien, de esta manera, a nombre de la Escuela Defensorial de la Defensoría Pública del Ecuador, agradecemos a las autoridades presentes, de manera especial al facilitador del día de hoy y demás asistentes, por su importante participación en esta jornada de aprendizaje. Buenos días con todos y todas. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, un buen día.